Bienvenidos a un nuevo podcast. Y en el día de hoy quiero hablarles de algo que para mí en un momento dado parecía imposible. Y es lo que se conoce como la alineación de propósito. Llevo con mi pareja unos 21 años, 10 años de novio y 11 años de casado. Y a pesar de que ella siempre había confiado en mí y a pesar de no estar de acuerdo en todo, siempre me daba fe de que era posible y apoyaba todas mis locuras. Lo hacía desde el lado de lo que yo puedo conocer como las gradas. Ella estaba desde lejos apoyándome y diciéndome sí, hazlo, aunque no estuviera totalmente de acuerdo, pero no estaba tan de cerca como lo que les voy a mostrar a lo largo del episodio. Si no me conocen, mi nombre es Moisés Rosa, tengo 36 años, llevo emprendiendo los últimos 10 años y en 2025 entendí que tenía que hacerme responsable y asumir las consecuencias de mis actos. Tuve que enfrentar una quiebra y eso me ayudó a convertir mi peor año en mi mejor año. Por eso vengo a darte fe de que es posible vivir una vida extraordinaria bajo principios y valores pensada en el largo plazo. Y precisamente bajo principios y valores es que he podido construir todo lo que he construido. Eh, a raíz del 2016 aproximadamente, yo comencé una locura que fue en ese momento donde no solamente mi pareja, sino que mis padres y amistades en ese momento me dijeron que no era lo más adecuado. En 2016, según ellos, la economía no estaba bien. Era como que no te zumbes porque lo más probable es que falle. Pero mi convicción emocional siempre ha estado bien arraigada, por lo que decidí dar ese paso y montar lo que fue mi primer food truck. En 2016 recuerdo que abrí con una deuda de aproximadamente unos $17,000, con una compra y con un petty cash de menos de $100. Eh, Como nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo y yo estaba tan convencido de que sería un éxito, esa primera semana recuerdo que vendimos unos $4,000 y seguido de eso, en los primeros 3 meses pudimos tener nuestros primeros meses de 5 cifras. Y a lo largo de todo ese camino, los primeros 5 años, llegamos a tocar nuestras primeras 7 cifras, pero sentía que había un gap entre la persona que yo era y los resultados que había conseguido. Dentro de mí había cierta intuición de que algo o en algún momento iba a suceder algo. ¿Por qué? Porque veía lo que había construido bajo una versión de mí, por así decirlo, siendo empleado. Mi mentalidad no era la mentalidad de un empresario que había generado sus primeras 7 cifras. Veía bajo nuestros 5 sentidos, que es la visión y la percepción, la imaginación, la razón, la voluntad. Veía negocios que facturaban esas mismas cantidades, veía personas bien estructuradas, con sus facturas al día. Se me veía bien diferente de lo que yo era, del resultado que había conseguido y de las personas que estaban sosteniéndose en el tiempo. Me veía muy diferente. E intuí que en algún momento sucedería algo. Igual, como te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, y eso era un pensamiento habitual en mí, que el pensamiento habitual radica en lo que viene siendo la mente subconsciente. Si van a videos anteriores, van a poder ver un video donde explico cuál es el proceso de la creación de la realidad
y cómo en la mente subconsciente está lo que serían las creencias, los paradigmas, los hábitos y lo que es el pensamiento habitual. El pensamiento habitual es eso que nosotros pensamos cuando pensamos que no pensamos nada. O cuando nuestra mente está en blanco y nosotros estamos, que no estamos pensando nada, hay pensamientos corriendo. Eso es lo que se conoce como el pensamiento habitual. Saliéndome de ahí, para no adentrarme por ahí, porque hay ya videos de eso, ese pensamiento habitual formó parte de mis días, y la consecuencia directa fue que bajo la ley del equilibrio, cuando el universo equilibra quién tú eres versus tu resultado, si quién tú eres está por debajo de tus resultados con el pasar del tiempo van a empezar a alinearse a quién tú eres. Por eso es la importancia de crecer siempre por encima de tus resultados. ¿Para qué? Para que cuando el universo equilibre, pueda equilibrar a nivel donde tú estás y tus resultados. Por ende, tú puedas sostener ese resultado en el tiempo y puedes seguir alcanzando nuevos niveles. Pero en mi caso, no había sido así. Tomando acciones bajo la persona que era y no por la persona que había obtenido esos resultados, como no estaba alineado, empecé a tomar decisiones que poco a poco, bajo lo que se conoce como el efecto bola de nieve, empezaron a traer ciertas situaciones. Recuerdo que en mediados de 2023 empiezo a adentrarme un poco en lo que es todo lo que es el desarrollo personal, y todo esto empezó a interesarme. Y en agosto del 2023 yo siempre había sido una persona bastante fit. Siempre desde mis 15 años me había mantenido un peso entre unos 145, 140, 150 libras. Más o menos entre 140 y 150 libras era como que mi peso ideal. Y llegué a ese punto, obviamente por acciones anteriores, donde como me estaba sintiendo mal, el negocio estaba pasando por una crisis financiera, empecé a hacer acciones que me llevaron también, no solamente en acciones a nivel económica, sino que a nivel físico y a nivel mental me estaban agobiando, me llevaron a aumentar de peso. Llegué como a unas 165 libras y a pesar de que no me veía, por así decirlo, sobrepeso, pero me sentía bien cansado, me sentía que no era yo, y tomé la decisión de empezar a caminar y a moderar lo que estaba comiendo. Lo hice por alrededor de 2 meses, donde no tuve prácticamente ningún resultado. Y ahí entro a conocer lo que viene siendo el ayuno intermitente. Y ahí fue que pude empezar a experimentar cambios, obviamente, en mi peso. Cambié mi alimentación y yo era una persona que padecía de gastritis. Yo no podía estar más de 2 horas sin comer, decía yo, porque me daba dolor, se me subían los jugos gástricos y todo eso. Cuando yo empiezo a hacer ayuno intermitente, al cortar todo el tipo de comida frita, aceites vegetales refinados, azúcares, eliminé todo y me fui a solamente ingerir huevos y carne. Esa era mi comida en ese momento, cuando empecé el ayuno intermitente en lo que se conoce como un 16-8. Y a su vez, también estaban pasando cosas a nivel de matrimonio, donde, pues, obviamente todo se afecta. Yo empecé en ese momento a tomar acciones o a decidir tomar acciones para cambiar en el largo plazo eso que estaba sucediendo. Yo empecé a hacer los quehaceres de la casa. ¿Por qué? Porque adicional de lo que venía siendo el food truck, desde el 2021, llevo en los mercados financieros. Mi negocio abre por las tardes y yo, por las mañanas, pues lo que hacía era
dedicarme a los mercados financieros. Yo tenía mucho tiempo libre que a lo mejor no estaba invirtiendo de la mejor manera. Y mi esposa pues trabaja como asistente preescolar y pues trabajaba de 8 a 2 y media, 3 de la tarde. Cuando llegaba bien cansada, agotada y pues se estaban afectando muchas cosas en cuestión al tiempo, en cuestión a la intimidad, en cuestión a la comunicación. Había muchas cosas que se estaban viendo afectadas en el camino. Yo tomé la determinación, en ese momento estaba escuchando a una pareja que daban unas sesiones por Zoom de cómo trabajar en pareja, de cómo conseguir esa alineación de propósito. Y yo empecé a dar esos primeros pasos, empecé a hacer los quehaceres de la casa, lavar ropa, platos, mantener la casa recogida, limpiar, barrer, mapear. Y en el efecto en el largo plazo, unos 2, 3 meses aproximadamente, las cosas empezaron a cambiar. Empezó a haber mejor comunicación, empezó a haber más intimidad y empezaron a haber unos cambios, pero también empezó a haber una resistencia. ¿Por qué? Porque no es lo que decimos, es lo que hacemos. Y por mucho tiempo, cada vez que yo quería cambiar algo, empezaba, pero como todo, o como a muchas personas les sucede, entramos en lo que se conoce como el bucle, donde tú empiezas a hacer algo, no ves un resultado tangible o ves un resultado muy vago, te frustras y dejas de hacerlo. Y pasan un mes, 2 meses, dices, no, ahora sí voy a cambiar, y empiezas, y vuelves y caes. Entonces, las mujeres en su esencia son seres muy emocionales y se rigen mucho por la palabra. Todo lo que tú, hombre que me escuchas, todo lo que tú digas que vas a hacer, tienes que tener realmente el deseo genuino de lograrlo. Porque si tú dices voy a hacer algo y no lo haces, eso entra en la mujer como que lo intentó y no lo hizo. Eso empieza a crear que cada vez que tú intentes algo, esa persona va a creer mucho menos en ti. Y no es porque ella quiera, sino que dentro de su esencia, al ser un ser más emocional, por el tema de lo que viene siendo lo que le dice la luna, que es la menstruación, a raíz de eso es que la mujer es más sentimental. Por eso es muy importante que todo lo que nosotros digamos que vamos a hacer, lo hagamos realmente. Y lo sigamos haciendo. Seguimos siendo consistentes haciéndolo. Porque a medida que no lo hagamos, eso va a ir creando más desconfianza y más desconfianza. Entonces, a raíz de yo haber comenzado mi alimentación, mis ayunos, hacer los quehaceres de la casa y todo lo que estaba yo creando constantemente, diariamente, aspirando a una mejor versión de mí en el largo plazo, ella obviamente le empiezan a llegar lo que es su evidencia. A la evidencia en lo que viene siendo su mente subconsciente, lo que le dice, no, es que esta persona empieza algo y se raja. Esa persona empieza algo y se raja. Y empezaron a pasar los meses y ella como que empezó, pero esto ya mismo se te acaba. Ya mismo tú dejas de hacerlo. Y yo estaba ya trabajando a nivel de mi desarrollo personal. Recuerdo que tomé una mentoría llamada La Fórmula del Éxito. Y en ese momento, previo, como una semana antes de comenzar la fórmula, tuve una conversación con uno de los integrantes del círculo y me dijo, en el momento en que tú logres una alineación de propósito con tu esposa, tu vida va a dar un giro del cielo a la tierra, de tu salto cuántico va a llegar. Y como ya venía ya como unos 5 o 6 meses trabajando lo que era el desarrollo, trabajando en mí,
trabajando pues, tomando acciones muy diferentes a las que había tomado por los últimos 6, 7 años a nivel de matrimonio. Lo veía bien lejos y decía, es que ella no le gusta esto del desarrollo personal. Ella me apoya, pero desde las gradas. Cada vez que voy a un evento siento que dice que me están lavando la cabeza. Y era como que en ese momento lo vi demasiado lejos. Pero seguí trabajando, seguí accionando, seguí haciendo lo necesario para alcanzar la persona que yo quería ser. Y mientras fueron pasando los meses y se cumplió un año de yo haber comenzado, donde había bajado alrededor de unas 30 libras, donde había eliminado por completo todos mis problemas estomacales, donde mi físico había cambiado, donde mi mentalidad había cambiado, donde mi relación ya estaba teniendo, estaban viendo resultados, fue que ella dijo como que ya esto no es algo común, ya esto no son acciones de una persona que se rinde. So, el detalle aquí está en que se empieza a crear un gap entre, como les dije al principio, en mi vida, cuando yo comencé mi negocio y alcancé mis primeras 7 cifras, yo sentía que había un gap entre mis resultados y la persona que yo era. Y ese gap tiene que ser llenado. Pues lo mismo le sucedió a mi esposa. Llegó un punto, luego de ese año, donde ella sentía que estaba muy abajo en cuanto a mis resultados. So, esto te lleva a dos vertientes. O la persona decide alinearse a esa nueva identidad que tú estás creando para que ambos creen una nueva identidad y se alineen en propósito. O esa persona va a tomar la determinación de decir, no, yo me quiero quedar donde yo estoy, y va a empezar a darte a que tú te rijas bajo esa identidad que antes tenías. So, para la gente, muchas veces es empezar algo y si esa persona no se alinea a ti, va a buscar que tú te alinees a ella y te lleva a lo que era antes. ¿Por qué? ¿Qué? Porque eso te permite o le permite a la persona, no necesariamente tiene que ser una mujer, pues en mi caso es mi esposa, pero puede ser una mujer la que esté viendo eso y puede ser que su esposo sea el que la ale hacia esa vieja identidad. Es por la sencilla razón de que tienen que asumir una responsabilidad y empezar a dar pasos hacia algo desconocido, hacia algo que nunca han experimentado y que los va a hacer es salir de su zona cómoda y entrar en zona de incomodidad. Lo que te puedo decir es que entrar en zona de incomodidad es la única manera de tú poder alcanzar nuevos niveles. So, en julio del 2025, ella decide empezar a bajar de peso. Yo empecé a preparar, ya yo preparaba mis comidas, empecé a preparar la comida para ambos y empezó a hacer ejercicio. Utilizando la misma metodología que yo utilicé, pudo bajar alrededor de unas 25 a 30 libras. Y como siempre he dicho en varios de mis videos, cuando tú estás fuera, y cuando me refiero a fuera es cuando tú estás en ese principio de empezar hacia una meta, la meta se ve muy lejos. Y sientes que cuando empiezas a dar los primeros pasos, no vas a llegar. Es muy difícil de llegar. Y por eso es que mayoría se rajan y vuelven al punto de inicio. Y se mantienen en una vida cómoda por no tener que incomodarse. Y a raíz de
de ella incomodarse y poder empezar a bajar de peso, pudo empezar a mejorar su autoestima, por ende, pudo comenzar a mejorar su autoimagen. Y en el caso de mi esposa, precisamente, ella tuvo que lidiar también con una condición. Mi esposa padece de tiroides y a ella la de engordar. So, más allá de hacer lo que tenía que hacer, que era hacer ejercicio, caminar, la alimentación, también tuvo que lidiar y utilizar lo que sería una de las 6 facultades más elevadas, que es la voluntad. Utilizar su fuerza de voluntad para que en momentos donde la tiroide aparecía, que la tiroide es un descontrol hormonal y que le genera ansiedad y que la hace comer y todo eso, a través de todo eso, ella pudo o ha podido sobrellevar esa situación de la tiroide y cada día seguir creciendo a nivel personal y seguir ostentando a mayores metas físicas. Y ya había bajado, como les dije, había bajado como unas 30 libras aproximadamente. Debido a eso, empezó a entrar en otros entornos, a tener otras amistades, a tener nuevas influencias, por lo que decide empezar a correr maratones. Y eso pues la llevó, obviamente, a otros intereses y a querer seguir manejando su físico, porque cada vez tu autoimagen va a ir creciendo, por ende te vas a querer ir viendo mejor y vas a querer nuevas metas. Por eso es que yo digo que la meta principal no solamente alcanzar eso que tú quieres realmente, sino que tú puedas alcanzar la consistencia. Porque si vamos a decir que yo empiezo aquí y mi consistencia está aquí, cuando yo llegue aquí va a ser mucho más fácil que ahora esto que está aquí arriba se vuelva mi nuevo normal y de aquí yo pueda extrapolar hacia nuevas metas. Igual cuando llego arriba, ahora acá arriba va a ser mi nuevo normal y ahora yo voy a querer extrapolar hacia nuevas metas. Como ya ella se ha mantenido en un peso mientras lo que come, de vez en cuando se puede dar su gusto y ve que se ha podido mantener en ese peso, pues ahora quería entrar en el gimnasio. Hace aproximadamente una semana comenzamos ambos en el gimnasio y dentro de las conversaciones que empezamos a tener en esta semana, una de las conversaciones fue que ella me dijo que se sentía en el prime de nuestra relación. Actualmente llevamos entre casados y novios 21 años de relación y poder experimentar esa conversación y ir atrás a ese noviembre del 2023 donde me dijeron que cuando mi relación se alineara en propósito ocurriría mi salto cuántico, me dio una felicidad increíble. No solamente por el hecho de la conversación y de poder haber logrado algo que en un momento parecía imposible, sino que orgulloso de la persona que me convertí para lograr influir de forma positiva a ella y poder también que ella encuentre esa mejor versión de ella. Que pudiera sentirse bien, que pudiera tener una buena autoimagen, una buena autoestima. Y mi esposa siempre ha sido una persona que le gusta ayudar. Ella es asistente preescolar, le encantan los niños, le encanta ayudar. Y bajo una de esas conversaciones, porque ha cambiado su físico, su manera de pensar, su manera de actuar, otras personas se han acercado
y quieren que ella le explique cómo ella lo logró. So, dentro de su propósito ahora también está el poder ayudar a otras personas. So, cuando vamos a lo que yo hago, que actualmente me dedico al coaching de trading y me dedico al coaching de potencial humano, como bajo leyes universales tú puedes vivir una vida extraordinaria. Mi esposa se acaba de convertir en una extensión de mí. ¿Por qué? Porque al yo poder crear mi realidad y poder influir en ella para que ella creara su nueva realidad, ahora ella también, bajo su propósito de ayudar, puede ayudar a otras personas a que también logren eso que ella pudo lograr. Porque uno de los lemas que yo siempre tengo es que si yo pude, tú también puedes. Solamente tienes que tener el qué bien claro y el quién bien claro. Y cuando me refiero al quién, me refiero a quién escucha. A las personas que escuchas y a las personas que ves son las que influyen directamente hacia ti. Es por donde llega la información. La información llega por los 5 sentidos. De los 5 sentidos pasa a lo que vendría siendo la mente consciente. La mente consciente es la única que es capaz de elegir o rechazar algo. Es donde reside el intelecto y las 6 facultades más elevadas, que es la percepción, la intuición, la imaginación, la memoria, la razón y la voluntad. A raíz de nosotros poder elegir esa información bajo nuestra mente consciente, es que pasa a lo que sería nuestra mente subconsciente. La mente subconsciente, como les dije, es la que tiene los paradigmas, las creencias, los hábitos y lo que es nuestro pensamiento habitual. So, a raíz de esa nueva información que nosotros vamos adquiriendo y que por medio de repetición vamos a ir instaurando en nuestra mente subconsciente, y a través de cada repetición poder hacer esa nueva creencia más fuerte y la vieja creencia hacerla más débil y más pequeña, es que por medio de estímulos, impulsos y pensamientos y a través de nuestro cuerpo es que nosotros podemos generar una acción y esa acción tiene como consecuencia resultados. So, bajo la ley de causa y efecto, donde cada efecto tiene una causa y la causa es el ser, nos hace salir completamente del papel de víctima y hacernos completamente responsables de cada una de las cosas que nos sucedan en la vida. Entonces, si quieres, si sientes que estás estancado, ya sea en un negocio, ya sea en el trading, ya sea en tu vida en general, que seas una persona que aspira a ser alguien más en la vida y todavía no encuentra las herramientas necesarias para tener un propósito claro y saber hacia dónde dirigirse, este próximo sábado 13 de junio en Aguada, Puerto Rico, comenzando desde las 8:30 de la mañana, con un costo de $250 y que incluye almuerzo, tenemos el taller Cambia tu Realidad, donde te voy a dar mi blueprint que me llevó a lograr todo lo que pude lograr, que me llevó a convertir mi peor año en mi mejor año, obteniendo 22 retiros bajo una sola empresa de fondeo, donde empecé a autosugestionarme, donde manejaría a final de 2026 $1 millón en capital privado y donde en enero del 2026 pude manifestar bajo un inversor esa cantidad de dinero. Y donde día tras día estamos construyendo esa versión a la que queremos llegar. Hemos conseguido muchas cosas, pero nuestras metas son mucho más grandes. So, viviendo en propósito, viviendo en presente y entendiendo cómo se cambia la realidad cada vez que el resultado que tenemos no es el que nos gusta, vamos al proceso desde el inicio, cambiamos todos los pasos para que por ende empecemos a tener resultados que nos gusten y que se alineen a nuestro propósito, porque pequeñas victorias crean grandes victorias. Y todo eso
lo vamos a estar explicando en nuestro taller. Así que si este contenido te gustó, te invito a que le des like, comentes qué fue lo más que te gustó, te suscribas a la campanita y en el primer link de la descripción te vamos a dejar nuestro WhatsApp para que nos cuentes en qué punto te encuentras, cómo te podemos ayudar, qué servicio se adapta mejor a ti y si todavía sentimos que no estás apto para ninguno de nuestros servicios, te vamos a recomendar de los videos que tenemos en el canal para que sigas creciendo y llegue el momento de que puedas adquirir uno de nuestros servicios. Nos vemos en un próximo video.